Internacional con usted, su servidor, el pastor Benulfo Ballester, una vez más en este espacio de bendición, como lo es, hablemos como dice la Biblia. Es importante que hablemos como dice la palabra de Dios, o sea, que las cosas que vamos a argumentar podamos sostenerlas o más que todo demostrarlas porque están evidenciadas en la palabra de Dios. Bueno, saludos para todos los que van a estar aquí con nosotros en este tiempo de estudio y recorrido bíblico, los que se conectan a través de la plataforma de Facebook o también por acá por YouTube. Invitarle siempre de que usted participe en estos tiempos de estudio trayendo su libretica de notas y su lapicero, donde usted pueda exactamente anotar todas las cosas que aquí estaremos compartiendo. Entonces, bueno, de que usted siempre se acostumbre a anotarlo todo. Entonces, es bueno. Eso es una forma muy responsable de estudiar, anotando todas las cosas que uno va escuchando. Entonces, bueno, tenerlo ahí bien registrado. Y bien, también animándole a que usted pueda compartir, usted pueda tomar este contenido y envíelo a alguien por WhatsApp, compártalo por ahí en su perfil de Facebook, nada más le da a compartir, entonces ahí en su biografía usted pone esta publicación. Así usted estará contribuyendo, estará ayudando a que la obra de Dios avance y el conocimiento que usted está adquiriendo, también otra persona pueda recibir la bendición que usted también está recibiendo. Entonces, bueno, que juntos podamos hacer un buen trabajo para la gloria del Señor. Entonces, interesante compartir la sana doctrina con otras personas. Entonces, vamos, en esta oportunidad, vamos a estudiar un tema, vamos a analizar algo que va a ayudar a tener un panorama más claro con respecto a lo que la Biblia dice con respecto al Señor Jesús. Recuerde que nuestro énfasis en los programas es demostrar por la Biblia lo que el Señor Jesús es. La Biblia dice que Él es Dios, según Romanos capítulo 9, versículo 5. Lo dice el apóstol Pablo, ¿cierto? Vamos a mirar un instante, vamos a leer aquí Romanos 9:5 para que usted observe lo hermoso que es la palabra de Dios y recibirla tal cual como está es lo mejor que nosotros podemos hacer. Romanos 9:5 dice la siguiente forma, dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios. Sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, esto es muy claro y, y debe llenar nuestro corazón de alegría, sabiendo de que nuestro Dios, nuestro Dios es el Señor Jesucristo. Nuestro Dios y Padre es el Señor Jesús. Eso lo dice el apóstol Pablo en la carta de Romanos capítulo 9, verso 5. Y mientras nosotros meditamos un instante en el pensamiento o en la cabeza de un judío, que era lo que estaba pasando exactamente por la cabeza del apóstol Pablo, siendo él un judío de esos, como dicen por ahí, bien de hueso colorado, es muy importante para nosotros prestarle atención a cada una de las expresiones que este hombre, valga la redundancia, expresó. O sea, con detenimiento observar esto nos va a ayudar mucho. Porque este hombre, como un judío celoso, ferviente celoso y ferviente de su fe, él no había, nunca escuchó las palabras y las cosas que hoy día se oyen o se mencionan.
de un Dios compuesto, de un Dios pluralizado. No, no, esa clase de cosas, los términos como la Santísima Trinidad, esas son cosas que nunca el apóstol Pablo ni los apóstoles escucharon. Entonces, para nosotros que eh, amamos la sana doctrina y nos gusta escuchar la verdad bíblica, es bueno escuchar exactamente lo que expresaba el apóstol Pablo y exactamente analizar qué pasaba por su cabeza. ¿Cuál era la posición de él exactamente con respecto a la divinidad? ¿Cuál era su punto de vista? ¿Cuál era su creencia? ¿Cuál era su fundamento? Eso es muy clave exactamente observarlo. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de cualquier persona, estamos hablando de un hombre que según la Biblia dice que Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Oiga nada más hasta dónde Dios llevó a esta persona, lo llevó hasta el tercer cielo y Dios le permitió escuchar, oír cosas. Entonces, es muy importante analizar la forma de, de predicar de este hombre. Entonces, la pregunta que vamos a hacernos hoy, vamos a hacernos esta pregunta. ¿Quién es Jesucristo para Pablo? Anótelo por ahí esa pregunta. ¿Quién es Jesucristo para Pablo? O sea, para el gran apóstol Pablo, ¿correcto? Vamos a estar analizando exactamente eso y bíblicamente estaremos profundizando. Vamos a hacer un paseo bíblico donde podamos siempre aprender. Recuerde, vamos a aprender. Esa debe ser la actitud de cada persona que desea crecer en el Señor. Entonces, número uno, el apóstol Pablo habla las siguientes cosas con respecto al Señor Jesús. Ya vimos la primera de ellas, donde él concibe y transmite claramente de que Jesucristo es Dios. Y nótese que él pone el orden patriarcal. Cuando él habla de los patriarcas, está exactamente hablando de aquellos hombres del antaño, usados poderosamente por Dios, y que dice el apóstol Pablo que de ese ramaje es que aparece el Cristo. Pero el Cristo no es nada más y nada menos que el único Dios. ¿Cómo así que el único Dios, pastor? Sí, el único Dios que estando en la condición de un ser humano, porque para poder estar en este mundo, tuvo que estar en esa condición, naciendo exactamente. O sea que el mismo Dios se engendró en el vientre de María, él mismo se engendró. Ya lo vimos ayer, exactamente analizamos eso ayer en Isaías 60, cuando vemos claramente que la Biblia dice que nacerá Jehová, ¿cierto? Eso lo vimos ayer. Déjeme solamente mirar por acá y estaremos compartiendo un poco acerca de eso. De Isaías capítulo 60, donde vemos claramente que exactamente Jehová se engendró a sí mismo en el vientre de María, ¿cierto? Entonces son cosas que para muchos les causa un poco de revuelo, pero recuerden que estamos hablando del Dios omnipresente, omnisciente, omnipotente. Entonces, qué puede existir imposible para él? Absolutamente nada, ¿correcto? Vamos a mirar aquí esta versión, vamos a mirar esta versión eh, de Isaías 60. Ayer lo estuvimos estudiando, analizando un poco, y bueno, salimos bien contentos de haber aprendido, aprendido más acerca de la palabra de Dios. Miremos aquí Isaías capítulo 60 en la versión de la Biblia Reina Valera,
1602, la Biblia del Cántaro. Reina Valera antigua, 1602. Correcto. Dice aquí, levántate, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque he aquí que tinieblas cubrió la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá. Eso es lo que dice la versión Reina Valera antigua 1602, Biblia del Cántaro. Dice literalmente que nacerá, sobre ti nacerá Jehová. Entonces sí, Jehová nació, Jehová se engendró, él mismo se engendró en María, ese cuerpo humano que él estaría usando, lo adquirió exactamente, su vanidad la adquirió, ¿de dónde? De la misma María. Eso estaba profetizado, correcto. Entonces, para Pablo, estas cosas no tenían ninguna dificultad, ni un grado de conmoción. Él entendía claramente estas cosas. ¿Por qué? Mire, tanto los discípulos como el apóstol Pablo, era gente que manejaba al dedito, al dedo, así manejaban al dedo exactamente la ley. O sea, ¿por qué le comento esto? Porque esta gente no es como nosotros. O sea, esta gente, ellos nacieron en esos conocimientos. Hoy nosotros leemos un pasaje bíblico, leemos una porción de la palabra de Dios y tenemos aquí el Antiguo Testamento y tenemos una vez el Nuevo Testamento y leemos un versículo ya interpretado, ya claramente comprensible. Pero para ellos no fue así. Ellos duraron meses, duraron inclusive años para poder tener claro de que esa profecía estaba cumpliéndose en ese momento. Entonces ellos tenían que tener mucho cuidado de revisar realmente el Antiguo Testamento, que es la promesa o es la profecía, y luego ver que detenidamente estas cosas realmente se hayan cumplido. ¿Cuáles cosas? Tales como el Mesías prometido, su nacimiento, su crecimiento, su desarrollo, su ministerio, todas esas cosas que la ley anunciaba del Mesías, para ellos tenían que estar siempre muy atentos para observar si realmente ese evento se estaba cumpliendo allí. Entonces, hoy nosotros observamos que los discípulos, ellos no hablaban de Cristo sin antes, citar lo que es el Antiguo Testamento. No sé si usted ha observado eso, pero eh, casi siempre en algunas introducciones de expresiones como esto es lo dicho por el profeta, esto es lo dicho por el profeta. Entonces, ¿qué pasa? Que el discípulo, el apóstol, primeramente mencionaba la profecía y posteriormente señalaba lo que se estaba cumpliendo. Entonces, mire que había un cuidado muy, pero muy, un cuidado estaban muy al pendiente y con mucho cuidado, ellos hacían esta clase de comentarios. Esto es lo dicho por el profeta. He aquí la Virgen concederá la luz, por ejemplo, Mateo 1:23. Esto es lo dicho por el profeta Isaías, ¿cierto? Entonces, estos hombres, antes de argumentar algo, ellos revisaban minuciosamente que esa profecía realmente, para poder hablar con fundamento, tenían que estar bien seguros de que esa profecía era exactamente lo que se estaba cumpliendo en ese preciso momento. Miremos un ejemplo aquí, hablando de Mateo capítulo 1, versículo 21. ¿Sí? Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús,
porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22, ahí donde está la puntuación. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Entonces nótese que ellos, si hablaban algo del Cristo, inmediatamente nombraban la profecía del Antiguo Testamento que hacía alusión exactamente de ese evento. Entonces, eh, y esto era una cosa que duraba años para que ellos pudieran tener la claridad de ese evento. Y luego lo plasmaban y ahora, hoy día usted y yo lo tenemos aquí. Ah, qué bonito, mira, lo leemos, esto es lo dicho, pero ¿cuánto tiempo pasó en la vida de estas personas para que pudieran tener esto es lo dicho por el profeta? Entonces es importante tener presente esas cosas. Cuando nosotros vemos a un apóstol Pablo hablando exactamente del orden patriarcal y decir que según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén, pasa el mismo evento, pasa la misma situación. Para que el apóstol Pablo llegase a expresar estas cosas, él tenía que revisar la ley, los profetas y los salmos, para que exactamente tener claridad y contundencia con su argumentación. Déjenme aquí saludar a nuestro hermano presidente de la obra, la Iglesia Pentecostal Unidos por su nombre, con sede en Costa Rica, hermano Julio Pacheco. Saludos aquí, bendiciones, Pastor Bernulfo Ballesteros. Amén. El Señor le puede subir el audio, se oye bajo, gracias, saludos. Amén, hermano, vamos a subirle por aquí un poco el volumen. Vamos a acercar por acá el micrófono. Así es. Yo creo que por ahí estamos. Ahí me avisa mi hermano si estamos bien con el, con el volumen. Bueno, entonces ya vimos aquí que el apóstol Pablo, igual que los apóstoles, antes de hablar, o sea, ellos no se iban hacia la ligera, ellos se llevaban su tiempo para revisar la ley y para revisar que estas cosas realmente fueran así, para que su argumento tuviera realmente peso. Entonces, vamos entonces a revisar quién es Jesucristo para Pablo. Ya vimos acá Romanos 9:5. Pero para Pablo, para Pablo eh, existía y siempre existió solamente un solo Dios. Un solo Dios. Gracias, hermano, por darme ese reporte ahí de escucharse bien. Entonces, ¿qué queremos ver aquí? Que Pablo exactamente y los discípulos, ellos no empezaron con una doctrina, con un fundamento de un Dios compuesto o un Dios plural, jamás. Eso en la mente de ellos nunca existió. ¿Por qué? Porque recuerde que el fundamento trinitario o de un Dios compuesto por personas, esto tiene su inicio aproximadamente en el concilio de Nicea y de Tesalónica es cuando agarra fuerza este asunto. Pero en los tiempos apostólicos eso no se escuchaba, ellos nunca conocieron la palabra Santísima Trinidad. Ellos nunca abrazaron ese concepto. Eso apareció en el año 325 y agarró fuerza por ahí el año casi 400. Es cuando ya se establece este dogma. Pero la creencia apostólica nunca fue de un Dios multiplicado, pluralizado o compuesto. Entonces vamos a ir fielmente al pensamiento, las convicciones de estos hombres de Dios. Lo que ellos creían, Romanos capítulo 3, versículo 29. Vamos a mirar por acá exactamente lo que el apóstol Pablo creía. Esto es lo importante. ¿Y quién era Jesucristo para él?
Sí, porque muchas veces cuando escuchamos que él hace alusión, eh, habla que de Dios y Padre nuestro, entonces mucha gente dice, mira, se da cuenta, era trinitario. No, jamás. El apóstol Pablo nunca fue trinitario y nunca él predicó un Dios compuesto. En el capítulo 3 de Romanos, versículo 29, miremos un instante, dice así, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Verso 30, porque Dios, dice, porque Dios es uno. Si esto no hubiese sido trinitario, él diría porque Dios es tres personas distintas. Lo hubiera dicho con facilidad, con tranquilidad. ¿Por qué? Porque era un hombre que se daba la tarea de estudiar, se daba la tarea de analizar la ley, los salmos, los profetas, que eran donde más se hablaba claramente de Jesús. Entonces, él dice porque Dios es uno. Entonces, ahí vemos claro de que él tenía una fe en un solo Dios. Creo también que podemos mirar en primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 6. Dice, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire, cuando vemos estos pasajes, inmediatamente los sectores pluralistas, ellos dicen, ¿ve? Se da cuenta, ahí está. Y dicen, ve, dice el Padre de que proceden todas las cosas, y después dice, y un Señor Jesucristo. Ellos inmediatamente buscan eh, en su mente y tratan de demostrar y decir, mire, ahí está clarito. Pero no, estamos tratando con los escritos de un hombre que empieza dando su narrativa con respecto a lo que él cree de Dios, dice él, porque Dios es uno solo, Dios es uno. Y dice aquí, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. Entonces, ¿quién es Jesucristo para el apóstol Pablo? Sigamos adelante. ¿Qué más creía el apóstol Pablo? Miremos acá en Gálatas capítulo 3, versículo 19 y 20. Es bueno que usted vaya anotando estas cosas para que tenga realmente una doctrina sana, un fundamento creíble. Dice aquí el verso 19 de Gálatas 3. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador. Verso 20, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí no me quiero desviar del tema porque es importante que se observe aquí que se habla de la simiente. La simiente, ¿y cuál es la simiente? La simiente de la mujer, Génesis 3:15. Pero no es el tema ahorita, no lo voy a abordar, solamente quiero mostrar de que el apóstol Pablo creía en un solo Dios. Y no en un Dios compuesto, ni un Dios pluralizado. Y exactamente demostrar por la Biblia que lo que él creía de Jesucristo realmente es que Jesús era el único Dios y Padre creador. Seguimos. Entonces, ¿qué creía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo expresa claramente que ese único Dios, es el Señor Jesús. En Tito capítulo 2, versículo 13, él dice que estamos aguardando la esperanza bienaventurada y una manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. Tito 2:13, vamos a leerlo aquí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto es lo que dice el apóstol Pablo acerca de el Señor Jesús. Pero miremos algo, sigamos leyendo aquí, el 14, hablando de que el Señor Jesús es nuestro gran Dios y Salvador. Dice, quien se dio a sí mismo por nosotros
para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Luego el apóstol Pablo le dice a Tito, en el 15, hizo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecia. ¿Qué es lo que le está impulsando el apóstol Pablo a Tito para que hable y predique y lo enseñe con toda libertad? Exactamente que Jesucristo es quien, Dios y Padre nuestro, Dios y Salvador Jesucristo, que lo predique con toda libertad, con propiedad, que no tenga ningún miedo con respecto a decir estas cosas. Entonces, vamos a seguir con nuestro tema. Tenemos aquí que Pablo, exactamente él dice que Jesucristo es nuestro Salvador. Ahí no hay ningún problema. Todo el mundo dice, no, sí, es que el Señor Jesús, todo el mundo lo sabemos. El Señor Jesús es el Salvador. Vamos a mirar estos pasajes. Ya lo vimos, Tito 2:13. Miremos Efesios capítulo 5, versículo 23, donde ahí la gente no tiene problema. Todo el mundo sabe que Jesucristo es el Salvador del mundo y lo aceptan con libertad. Pero ahorita vamos a observar otra cosa. Dice el verso 23 de Efesios. Porque, mira aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. O sea, Cristo, o sea, el Señor Jesús es el salvador de la iglesia, el salvador del mundo, el salvador de todo. Filipenses 3:20 también nos lo dice. Filipenses 3:20, ¿qué dice la palabra? Dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? También en segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 10. Nótese. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Entonces, allí tenemos que Jesucristo el Señor es nuestro Salvador. Pero aquí viene el asunto. Pablo también dice y manifiesta de que nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador, no es nada más y nada menos que nuestro Dios y Padre, Creador. Dice que es Dios, también nuestro Salvador. ¿Se da cuenta? Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 1, miremos. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador, y dice, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Dice exactamente que nuestro Dios es también nuestro Salvador. Pero ojo que hace unos minutos Pablo estaba diciendo que el Salvador es el Señor Jesucristo. Entonces no es que existan dos, no. Es que ese único Dios que conoce Pablo, es el Salvador y es nuestro Padre Celestial. Seguimos. Primera carta a Timoteo, capítulo 2, el versículo 3. Nótese. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Y ya vimos que el Salvador es Jesucristo, pero obviamente el Señor Jesucristo es nuestro Dios y Padre Salvador. Y esto Pablo, mire, para Pablo no, esto no tenía ninguna clase de problema. Este hombre sabía que lo que estaba diciendo tenía su respaldo y sustento en las escrituras, tanto en la ley, en los profetas como en los salmos. Entonces él sabía de quién estaba hablando. Él no estaba dividiendo por ningún momento al Señor Jesús, haciendo del Señor Jesús una divinidad aparte del Dios y Padre. No, él estaba clarito en eso. Él sabía que el único Dios y Padre estaba manifestado y se manifestó en carne.
como el Señor Jesús. Él lo sabía claramente esto, porque tenía evidencias tanto en la ley, en los profetas y en los salmos. Tenía evidencia contundente y clara para decir las cosas que él estaba expresando. Tito capítulo 1, versículo 4 dice, Tito 1:4, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Igual vamos a hacer un énfasis. Cuando los grupos pluralistas que no entienden estas cosas observan esta clase de versículos, entonces dice, miren, se da cuenta, Dios dice Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ellos tratan de decir que la I está separando a Dios Padre y está separando al Señor Jesucristo. No, para nada. En ningún espacio es lo expresado, en ningún momento es la intención, ni siquiera es la enseñanza real del apóstol Pablo diciendo, mira, aquí está uno que es Dios Padre y aquí está el Señor Jesucristo. No, él está exactamente mostrando que nuestro Dios y Padre exactamente es el Señor Jesucristo. Facilísimo. Dice aquí, a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Ya sabemos que el Señor Jesús es el Salvador y que también nuestro Dios es el Señor Jesús salvándonos. No era ningún problema para Pablo esas cosas. Pablo dice exactamente que nuestro Padre, nuestro Dios y Padre es el Dios viviente. Vamos a ir anotando Romanos capítulo 9, versículo 26. Pablo dice que el Dios viviente es nuestro Dios. Miremos aquí Romanos capítulo 9, versículo 26. Miren, dice, y en el lugar donde se les dijo, vosotros sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Esto lo dijo el apóstol Pablo. Dijo que el Padre es el Dios viviente. En segunda carta a los Corintios hay un refuerzo, capítulo 6, versículo 16 de segunda carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Vamos a reiterarlo. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré. Ojo, anote por ahí. ¿Qué dijo Dios? Dice, habitaré y andaré entre ellos. Y seré su Dios. Entonces, si usted observa, el apóstol Pablo entendía claramente de que Dios había prometido andar, habitar entre nosotros. Por eso él cuando cita primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 16, dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Exactamente está haciendo énfasis de esta promesa, donde Dios dijo que iba a habitar e iba a andar entre nosotros. ¿Se da cuenta? Y Dios no era que iba a andar, iba a habitar aquí entre nosotros de manera espiritual, no, sino que literalmente iba a estar aquí en el mundo, como dice San Juan capítulo 1, versículo 10, dice que en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. O sea que teníamos ahí mismo el diseñador, arquitecto y el creador del mundo, estaba ahí mismo
dentro del mundo, o sea, el creador dentro de lo creado. Porque el mismo Dios, o sea, Jehová, había prometido que él iba a nacer como un ser humano. Él mismo se engendró en el vientre de María y estuvo aquí en el mundo, o sea, el creador dentro de lo que él mismo creó. Por eso él dijo, y habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por eso se cumplió claramente en Mateo capítulo 1, versículo 21 y el 23. ¿Qué dice? Se llamará Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, con nosotros. Entonces, él estuvo como un ser humano, él estuvo como una persona con nosotros, como un hombre. Esto es lo que el apóstol Pablo claramente él entendía. Por eso escribe en Filipenses 2:9, perdón, 2:8, dice, y estando, ¿quién? Dios, estando en la condición de hombre, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciendo desobediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, él es el Dios viviente, en 2 Corintios 6:16, y dice también en primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15, hablando de la iglesia, dice que la iglesia es columna, dice que la iglesia es la iglesia del Dios viviente. Miremoslo aquí. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, manifestación de Dios en carne, y dice de la iglesia lo siguiente. Notémoslo aquí. Oiga lo que dice. El verso 15. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Ojo. ¿Por qué voy leyendo esto desde el 15? Porque muchos por allí dicen, no, es que ese versículo, el 16, ese versículo en otras versiones no dice Dios, dice Él. Pero tratan de obviar la verdad. Pero Dios, que siempre está delante de todas las cosas, el Señor llega y dice desde el 15, dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Nótese que el sujeto aquí es Dios. Aquí el sujeto es Dios. Dice que este Dios tiene esa casa que le pertenece y que esa casa es la iglesia del Dios viviente. Es la casa, es la iglesia del Dios viviente. Y que esa casa del Dios viviente, esta iglesia del Dios viviente es columna y sostén de la verdad, o sea, columna y baluarte de la verdad. Entonces ahí viene exactamente la manifestación. Dice aquí que esto es indiscutible. Grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién se manifestó en carne? Exactamente Dios, que es el dueño de la casa y que es el dueño de la iglesia, que es la iglesia del Dios viviente. Entonces, que se manifestó aquí es el Dios viviente. Entonces, dice el apóstol Pablo literalmente, claramente, que Jesucristo es el mismo Dios viviente. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Mírenlo. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Entonces, ya tenemos, número uno, que el único Dios es el Salvador del mundo. Jesucristo es nuestro Dios y Salvador. Y número tres, este único Dios y Salvador y Padre se manifestó al mundo en carne. Se manifestó al mundo en carne. Y la iglesia es la iglesia del único Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Continuamos. Todo esto tiene un cumplimiento y también tenía profecía donde nuestro Dios, él dijo en Isaías 45, 22, mirad a mí y sed salvos
todos los términos de la tierra. Pero ojo, ¿cómo lo iban a ver? ¿Cómo lo iban a ver si Dios es espíritu? Según San Juan 4:24, Dios es espíritu. Pues fácil. Dios prometió que él mismo nacería. Y nacerá, sobre ti nacerá Jehová, y será vista su gloria. Miremos por acá un instante, exactamente como lo dice Isaías capítulo 60. Dice aquí, resplandece que ha venido tu lumbre y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad los pueblos, mas sobre ti nacerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Verso 3, y andarán las gentes a tu luz y los reyes a resplandor de tu nacimiento. Nacimiento de Jehová. ¿Y quién es Jehová? Jehová es el único Dios y es el único Padre. Entonces estamos claritos. Eso lo quería el apóstol Pablo, lo entendía. Isaías capítulo 45, versículo 22, dice la palabra. Isaías 45, versículo 22. Vamos a ir observando por acá. Dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto lo dice Dios. Dice que ante él se doblará toda rodilla. Ante él, o sea, ante Jehová, ante el único Dios y Padre, se doblará toda rodilla. El apóstol Pablo esto lo sabía. ¿Por qué? Porque recuerde que le estoy diciendo que esta gente se daba la tarea de revisar exactamente la ley, los profetas y los salmos, para estar, mire, finitos y claros con la argumentación. Pablo lo dice de esta forma en Romanos capítulo 14. Ya había la profecía dada por el Señor. Él solamente lo que hace es citar la profecía, corroborarlo y presentándolo. Dice capítulo 14 de Romanos, versículo 11. Porque está escrito, recuerde, primeramente señalan dónde está escrito. O sea, dicen que eso está establecido, está escrito, está profetizado, está prometido. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Esto es lo que dice el apóstol Pablo, pero recuerde que ya lo leímos exactamente en Isaías 45, en el versículo 22. Mirad a mí, sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada, que a mí, dice Jehová, dice el único Dios y Padre, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Esto bien claro y presente en la mente de este judío llamado Pablo, sí que después, primero Saulo y después terminó siendo Pablo, el gran apóstol Pablo, dice en Romanos 14:11, porque está escrito, ojo, está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Ahora, observe que en Isaías capítulo 42, Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Entonces, si ya Dios promete y dice que ha jurado por Él mismo, que ante Él se va a doblar toda rodilla, dice la palabra, capítulo 42, versículo 8 de Isaías, yo Jehová este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza escultura. O sea, Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, teniendo ya claro y presente, uno, que Dios dice, ante mí se va a hablar toda rodilla. Y tiene que ser ante mí nada más porque yo no comparto gloria con nadie. Entonces tiene que ser ante Dios que las rodillas se han de doblar. El apóstol Pablo dice exactamente de este cumplimiento,
si usted observa un instante en Efesios, vamos a mirarlo por acá. No, perdón, Filipenses 2:10. Mire qué dice Filipenses 2:10. Ojo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pero no era que se iba a doblar toda rodilla ante Jehová, porque Jehová dijo a mí, él dice, he dado palabra en justicia y he dado juramento por mí mismo, que a mí se doblará toda rodilla. Y entonces aquí encontramos de que ante el nombre, dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Fácil. Para este judío estaba claro. Él sabía de que el Señor Jesucristo es el único Dios y Padre manifestado en carne. Y que ante este nombre se cumple exactamente su palabra, donde él había dado juramento de que se iba a doblar toda rodilla ante él. Exactamente eso es lo que Pablo entendía. Por eso es que cuando él cita a Filipenses 2:10, lo está dando de una manera acertada y contundente, sabiendo de que Jesucristo es el único Dios y Padre manifestado en carne. ¿Se da cuenta? Seguimos. Entonces, vemos nosotros que exactamente cuando el apóstol Pablo hace estas declaraciones, miremos exactamente aquí en segunda carta Tesalonicense, capítulo 2, versículo 16, dice, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre. ¿Se da cuenta? ¿Qué dice el apóstol Pablo aquí? Está diciendo tajantemente que Jesucristo es nuestro Dios y Padre. Que Jesucristo el Señor, nuestro Señor, es nuestro Dios y Padre. ¿Qué dice aquí? El cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. ¿Quién era Jesucristo para el apóstol Pablo? Para el apóstol Pablo, el Señor Jesucristo es el único Dios y Padre, creador de todas las cosas, y es nuestro Señor y Salvador. Ese es nuestro Dios, el Señor Jesucristo, no hay otro. ¿Por qué? Porque el mismo apóstol Pablo dice, para nosotros, sin embargo, solamente hay un Dios. Solamente hay un Dios. Y ese Dios, ese único Dios, se manifestó en carne. Eso es importante tenerlo bien claro y presente. Dice el mismo apóstol Pablo, hablando de este único Dios, Romanos capítulo 16, verso 27, al único y sabio Dios. Y él dice que este único y sabio Dios es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Él dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Y ahí vimos que para él, el Señor Jesucristo es nuestro Dios y Padre que nos dio consolación por gracia y buena esperanza. Por gracia. Bueno, espero de que este estudio de quién es el Señor Jesús para el apóstol Pablo pueda ser de gran utilidad y bendición para su vida. Para entender de que no tenemos en la Biblia, no tenemos tres dioses, como lo ha querido enseñar la doctrina pluralista, la doctrina trinitaria y popular, que existe supuestamente un Dios Padre, un Dios Hijo, un Dios Espíritu Santo. No, ya lo vimos por la Biblia. Vimos que solamente hay un Dios, sin embargo, para nosotros solamente hay un Dios, el Señor Jesucristo. Y ese es nuestro único Dios y Padre. Lo vimos por la Biblia, que el Salvador es el Señor Jesucristo, pero también que nuestro Padre Celestial es nuestro Salvador. Y que nuestro Padre Celestial se manifestó al mundo como un ser humano. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, no a otro. Se humilló a sí mismo hasta la muerte
y muerte de cruz. Entonces, para el apóstol Pablo estaba clarito de que el Señor Jesús es la manifestación de nuestro Dios como un ser humano. ¿Se da cuenta? Bueno, espero de que haya sido gran bendición y será hasta una nueva oportunidad que podamos encontrarnos en este espacio de hablemos como dice la Biblia y que podamos compartir con otros la única verdad de Dios. Tenemos un único Dios, un solo Dios. Y Él prometió venir a este mundo y Él nació, se engendró Él mismo en el vientre de la Virgen de María y vino y estuvo aquí con nosotros. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Emmanuel, Dios con nosotros. Bueno, será hasta la próxima. Me despido y que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga y le guarde siempre. Hasta la próxima.